¿En qué momento de la saga Terminator se ubica Terminator 0? ¿Cómo funcionan los viajes en el tiempo según la serie? ¿Y cómo su concepto arregla la saga en general? ¿Qué implica el final de la serie para la franquicia? ¿Habrá una segunda temporada? ¿Son canónicos los eventos de las películas en el anime? ¿La serie en sí es canon en la saga de Terminator? Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis al completo de Terminator 0, la nueva serie anime de Netflix. Dale a la intro, Terminator. Bueno, mis cegatos, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis listos y que estéis preparados para entender el nuevo anime basado en la saga Terminator que está disponible en Netflix con 8 episodios de más o menos unos 30 minutos de duración. El nuevo anime sirve como un nuevo punto para retomar una de las sagas más famosas de la ciencia ficción al plantearnos una premisa cuyos conceptos no solamente arreglan la saga en general, sino que hasta le dan sentido a las películas como Dark Fate o Genesis. Estamos en Japón, concretamente el 29 de agosto de 1997. 29 de agosto es el mismo día en el que se ha estrenado este anime, para el que no se haya dado cuenta. Todos sabemos que ese es el día del juicio final y seguimos a Malcolm Lee, un hombre que ha desarrollado una inteligencia artificial que podría detener a Skynet y a todas las máquinas, y nos plantea la siguiente pregunta: ¿esta será nuestra salvación? ¿Vamos a poder detener el día del juicio final? ¿La humanidad está a salvo? ¿Cómo sabe Malcolm Lee tanto sobre Skynet y el futuro? ¿Es canon el nuevo anime de Terminator? La respuesta es que sí, que la serie es canónica, ya que los eventos se sitúan precisamente el mismo día del juicio final, en 1997. Suceden, como hemos visto siempre, aunque desde una perspectiva japonesa. No se nombra de forma explícita a John Connor y a su madre, Sarah Connor, pero sí que se habla sobre los intentos de Skynet de asesinar al líder de la resistencia humana, que todos sabemos es John. La explicación, además de los viajes en el tiempo que hace el anime, claramente le da un sentido absoluto e indiscutible a toda la franquicia y a la propia existencia de esta serie, y también del por qué, tras 6 películas, 2 series y varios videojuegos, hemos tenido tantas historias diferentes. ¿Cómo funcionan los viajes en el tiempo en Terminator? Tiene un concepto parecido al de Regreso al Futuro. El tiempo en la saga Terminator es lineal. Lo que cambies en el pasado reescribe el futuro. No hay ramificaciones ni multiversos ni nada por el estilo, ya que es una sola línea donde cualquier cambio en el pasado reescribe el futuro. También tenemos que tener en cuenta que el concepto del destino siempre ha girado en torno a la saga, sobre todo en Terminator 2. ¿Está todo escrito? ¿Podemos detener el juicio final y cambiar los eventos que nos van a llevar al apocalipsis? Tras muchos años y tantas películas y series, la respuesta es que no. Hay un destino, pero no sabemos cuál es. Eso queda clarísimo. Tenemos un futuro donde la raza humana tiene que enfrentarse a una inteligencia artificial que se ha rebelado contra nosotros y que nos ha querido aniquilar porque estábamos poniendo en peligro su mera existencia. Al ser un software tan avanzado y encima militar, Skynet fue capaz de desarrollar una máquina del tiempo para enviar a un Terminator al pasado que asesinase al líder de la resistencia humana llamado John Connor, el único que sería capaz de presentar batalla y de paso liderar a los humanos a la victoria. Aquí tenemos la primera película de Terminator, que se sitúa en 1984, donde el plan era matar a Sarah Connor antes de que John naciese, pero en esta película vimos como Kyle Reese, el soldado humano enviado para proteger a Sarah del Terminator, acabó siendo el padre de John. En Terminator 2, tras haber fracasado en la primera película, Skynet envía a otro Terminator a 1995 para matar a John Connor en un nuevo intento, diferente esta vez, para terminar con quien le va a destruir, fracasando otra vez. Tras esto, la saga se dividió en varias películas que no solo iban hacia su propio futuro, sino que reescribían la línea temporal como les daba la gana. Terminator 3 se sitúa 10 años después de Terminator 2, mostrándonos simplemente cómo el juicio final se pospuso unos añitos, pero que ocurrir acabó ocurriendo. Terminator Salvation nos mostró ese futuro aterrador con un John Connor que estaba luchando contra las máquinas, un futuro que es muy diferente al que hemos visto en el anime de Terminator 0. Luego está Terminator Genesis, que empezó a trabajar un concepto que más o menos es el que vemos en el anime, pero peor explicado y desarrollado. En Genesis nos explican que una anomalía en el pasado ha creado otro futuro distinto en 1984, donde Sarah Connor fue criada por un T-800 y Kyle Reese tiene que luchar junto a ella contra un John Connor que ha sido infectado por nanotecnología de Skynet. Un quilombo. Tras todo esto, y sin entrar en las crónicas de Sarah Connor o los videojuegos, llegó James Cameron y dijo: mira, todo lo que ha ocurrido tras Terminator 2 no existe. Ahora lo canónico es Destino Oscuro. Pero para Destino Oscuro
oscuro el de la saga, porque tremendo desastre de película, Dios mío. Tenéis vídeo en el canal, por cierto, os la dejo por aquí arriba si queréis ver pues a un maestro chiquito. En Destino Oscuro volvimos a generar un futuro diferente. John sí que acabó siendo asesinado 3 años después de Terminator 2, generando un nuevo futuro sin líder de la resistencia, al menos de sexo masculino, ya que surgió una nueva líder llamada Daniela Ramos. Como siempre, la persecución del gato y el ratón entre un Terminator, que es un asesino, y otro que es un salvador para nuestros protagonistas. Con todo esto de base, ¿qué demonios pinta la inteligencia artificial de Terminator 0 en todo este quilombo? Pues que es la respuesta lógica de la humanidad contra Skynet. Pues hasta ahora teníamos a Skynet como ese software que al tomar conciencia de sí mismo se conecta a todo el mundo y a la red de internet, viendo cómo los humanos que estaban asustados de su mera existencia y de lo que fuese capaz de hacer, intentaron destruirle, activando como una especie de protocolo de autoprotección que llevó a Skynet a lanzar bombas atómicas para borrarnos de la faz de la Tierra. Aunque los recursos fueran muy limitados en el futuro, claramente los humanos y las máquinas pudieron viajar a través del tiempo. Pero el anime presenta un nuevo concepto, que es el de intentar desarrollar en el pasado una inteligencia artificial capaz de contrarrestar a Skynet a su mismo nivel, una IA que pudiese luchar junto a nosotros. Esa inteligencia artificial resulta ser Kokoro, que está desarrollada por Malcolm Lee y cuyo nombre expresa sin necesidad de más palabras lo que es la mente, el corazón y el espíritu. Que además, si te fijas, son los nombres de los 3 hijos que tiene Malcolm: Kenta, Hiro y Reika. Kenta, como sabemos, es la mente, sobre todo por su parte analítica. Hiro, en cambio, es el corazón, ya que es el único que entiende a los robots y los ve como humanos, como iguales, quien tiene compasión por ellos. Reika claramente es el espíritu, sobre todo por esa actitud que tiene más aventurera y de salirse de lo establecido. Es una nueva idea que jamás se había traído a la saga y que funciona perfectamente, sobre todo si tenemos en cuenta que es una IA japonesa, un país que, como sabes, es pionero en avances tecnológicos junto a Estados Unidos. Todos sabemos lo amantes de la robótica que son los japoneses. Por eso me ha gustado tantísimo el anime, porque ha querido ofrecer algo diferente y que además le da sentido a toda la saga. Porque es que el significado de Kokoro es increíble, ya que a diferencia de Skynet, que simplemente recopiló los datos y se activó a modo de autodefensa, destruye a los humanos por miedo, pero es que Kokoro no lo hace por eso. Como dice el propio Malcolm, quería que todo fuese una especie de lienzo en blanco donde la inteligencia artificial fuese capaz de elegir qué es lo que quería hacer, que no se viese corrompida ni influenciada por nada ni nadie, sino por lo que ella veía, entendía y juzgaba. Son conversaciones filosóficas las que vemos entre Malcolm y Kokoro, con un concepto que quizás sí que es muy sencillo, pero que funciona porque es algo que jamás se había tratado en la saga. Preguntas como: ¿merecemos una segunda oportunidad? ¿Los humanos nos podemos redimir? ¿Tenemos la capacidad de crear y no de destruir? ¿Somos capaces de convivir junto a las máquinas y no odiarnos mutuamente? Eso es algo que trabaja la serie. Como vemos en el flashback de Malcolm, él nació en 2025. Con tan solo 7 años ya era un soldado de la resistencia que pirateaba y luchaba contra Terminators, ya que era un hijo de la guerra que nació entre bombas, disparos y muerte. Dedicó su vida entera a intentar desarrollar a un Terminator que fuese capaz de decidir por sí mismo qué quería hacer con su existencia. Ese lienzo en blanco que te decía antes, que no estuviese programado para matar ni para amar, sino que pudiese tener libre albedrío para hacer lo que quisiera. Pero como vemos, los humanos de la resistencia odian tanto a las máquinas que son incapaces de ver un nuevo futuro en el que los humanos y las máquinas puedan convivir pacíficamente. El rencor y el dolor es tan grande que son incapaces de avanzar. Al final, Misaki tiene razón cuando dice que los humanos estamos abocados a la autodestrucción. El cómo Malcolm mata al resto de sus compañeros solo para salvar a Misaki en esta etapa tan previa demuestra el hecho de cómo los humanos difícilmente podemos cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Kokoro, sin órdenes, sin influencias y sin ningún pretexto más allá de la información que ella estaba pidiendo, crece de la forma más limpia posible gracias a Malcolm. Entre estas decisiones del Terminator original está el de escoger su nombre, que era el de Misaki, que significa mar, arena y esperanza. Pero es que el kanji japonés tiene diferentes significados. Dependiendo de cómo lo escribas, tendrá un u otro sentido, como por ejemplo el de emisario de Dios. Y es que Misaki también significa emisario, pero sin el Dios detrás, ya que Dios no forma parte de esa escritura. Es una forma que tiene el anime de darte a entender que este nombre que has cogido tiene diferentes capas y significados, como la propia conciencia humana y las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Esto es importante porque Misaki no se siente una diosa ni alguien superior a Malcolm, sino alguien capaz de decidir por sí misma qué es lo que quiere hacer, que es en este caso ayudar a Malcolm a desarrollar una divinidad que les ayude en esta guerra, divinidad que acabará siendo Kokoro. Como dice Misaki, Skynet ha heredado todos los defectos de la humanidad y por eso nos ha acabado destruyendo. Y es que nada más lejos de la realidad, ya que aunque los humanos tengan sus virtudes, también tienen sus defectos. Al ser una tecnología militar, como te decía antes, Skynet solo ha podido aprender todo lo destructivo que es el ser humano. Por eso Misaki es la madre de Kokoro, porque la forma más rápida de
Malcolm de crear a Kokoro era heredando todo lo que había aprendido Misaki con su chip en el futuro, una forma de avanzar lo máximo posible en este plan de conectarla a la red y que ella decida qué hacer con la humanidad. Por eso Malcolm viaja hasta 1983, justo antes de cuando salta el primer Terminator en la primera película, que fue en el 84. Malcolm como personaje a mí me ha encantado por cómo, traumatizado por su pasado, intenta por todos los medios ser neutral en todas las conversaciones que tiene con Kokoro, algo que es muy difícil de hacer, te lo digo de verdad, ponte en su lugar, tiene que ser jodidísimo. Ni siquiera cuenta nada del fallecimiento de su mujer hasta que Kokoro se conecta a la red y lo averigua por sí misma. Eso es porque Malcolm quería que la propia Kokoro entendiese el significado de la vida y lo que nos motiva como seres humanos. Hasta que su mujer no falleció, Malcolm no entendió el sentido de la vida puro y duro. No entendió que a veces el destino es el que es, ya está escrito, y que las cosas pasan sin más, sin que las puedas controlar. Porque es que no solo en la muerte la vida tiene sentido, sino que también todo lo que has vivido le da ese significado. Por eso Kokoro debe buscar el sentido de su propia existencia, por eso tiene que decidir si acaba con nosotros o nos deja vivir con una segunda oportunidad. Si acaba con nosotros no será muy diferente a Skynet, pero es que si nos deja vivir corre el riesgo de que la desconecten por miedo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿merecemos vivir? La respuesta evidentemente es que sí, pero para ver estos cambios hará falta muchísimo tiempo y muchísimas generaciones que aprendan del pasado, ya que como vemos la propia Kokoro nos mantiene a raya y controlados tras el juicio final, ya que nos ha salvado de las bombas atómicas que lanza Skynet, pero tampoco nos deja libre albedrío porque estamos, como aquel que dice, en cuarentena, en vigilancia. Me parece irónico que Japón recibiese 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos en 1945 y que ahora sea Estados Unidos el único que recibe dichas bombas, de sí mismo. Japón en cambio se ha salvado. Esta salvación conlleva un precio y es que Kokoro nos tenga bajo vigilancia, como te decía antes, lo que nos deja un final bastante agridulce porque es que Malcolm ha muerto, algo que no me esperaba, y Kenta junto a sus 2 hermanos Misaki y Eiko se tienen que esconder para obtener un futuro diferente al que hemos visto. Lo que me lleva a hablar de cómo funcionan ahora los viajes en el tiempo en la saga Terminator. Como vemos en el anime, Eiko es enviada al pasado para detener a Malcolm Lee y que no active a Kokoro, ya que en el futuro Kokoro ha tomado conciencia de sí misma y ha visto que los humanos y Skynet son un peligro para ella, así que Skynet y Kokoro están enfrascados en una batalla campal que pone en peligro la supervivencia de todos, incluso la de las máquinas. Esto es porque Kokoro ha tomado su decisión, ha visto toda la historia de la humanidad, pasada y presente, augurando un mal futuro para todo el mundo, así que tenemos un doble problema: el juicio final y esta nueva inteligencia artificial. Para ello Skynet también envía a un Terminator al pasado para desactivar así a Kokoro y eliminar a su futura rival, ya que resulta que Kenta, el hijo de Malcolm, ha conseguido convencer a Skynet de formar una alianza con los humanos para detener así a esta nueva inteligencia artificial que está ganando la batalla en el futuro. El anime, al situarse en 1997, justo el día del juicio final, pero en una línea del tiempo alternativa, conecta con los eventos que siempre han catapultado toda esta saga. Lo que pasa es que hay cambios muy sutiles, ya que como nos explica la profeta en el episodio 6, el tiempo no es una única línea que se reescribe, sino que es una línea que se ramifica, pero no de la misma forma que hemos visto por ejemplo en Marvel Studios y la serie de Loki. Hablamos de una ramificación que genera una nueva línea a partir de sí misma. Este plano es una parte muy importante de la explicación, ya que la profeta, usando un palito de incienso que se va consumiendo como esa línea temporal, dibuja una línea en zigzag. Esto es porque la línea del tiempo cambia a medida que el pasado cambia. La Eiko que conocemos en 2022 no tiene hijo y es enviada en 1997 para detener la activación de Kokoro. El punto aquí está en que no ha viajado al pasado de su línea temporal, sino a otro diferente, porque es que ella jamás ha estado en el pasado de su misma línea, ya que eso generaría una paradoja temporal. No puedes estar en un sitio en el que nunca has estado. Por eso la forma del anime de solucionar las paradojas de la saga Terminator es básicamente generando líneas alternativas cada vez que el pasado cambia, pero no son líneas paralelas, sino que es la misma línea cambiando constantemente. Eso es porque el pasado al que vas no es el tuyo, sino uno completamente nuevo que será tu nuevo presente. Para que lo entiendas, cuando Kyle Reese fue enviado al pasado en Terminator 1, generó una nueva línea que reescribió el futuro, pero no su futuro, sino uno nuevo. Esto permitió el desarrollo de Skynet gracias al chip y al brazo que se encontraron en la fábrica y desarrollaron en Terminator 2, llevando a destruir Cyberdyne Systems, generando un nuevo futuro, otra vez, que llevó a posponer el juicio final que vimos en Terminator 3. Todo para reenviar de nuevo a un Terminator junto a un Kyle Reese que generaría más líneas alternativas como las que vimos en Genesis o Destino Oscuro. Todo porque Skynet, cada vez que envía a un Terminator, lo que hace es generar nuevas líneas alternativas, pero de la misma línea, no diferentes. Esto implica que cada película no es más que uno de esos nuevos futuros que se van reescribiendo a medida que cambia el pasado, pero repito, no es el mismo pasado para todas las películas, sino que este concepto lo que hace es darte a
entender que cada película es como una de estas líneas que está dibujando la profeta en el incienso. Si yo viajase al pasado no sería el de esta línea temporal que ves en este vídeo, sino que sería otra diferente que me daría un nuevo futuro. Si volviese al pasado desde ese futuro no sería al de esta línea, sino que sería el de otra diferente y así sucesivamente. Cada vez que viajas al pasado generas un cambio que genera una nueva línea. Por eso le explican a Eiko que hay una ventana de tiempo muy pequeñita donde puedes saltar al mismo tiempo que el Terminator al que han enviado. Una vez se cierre esa ventana, se acabó, no puedes volver. Por eso la Eiko que vemos en el segundo capítulo viajar al pasado no tiene hijos, porque eso es 2022 y no 2025, que es cuando nace Malcolm. Lo que me lleva a hablar de la identidad de la profeta, de la que especulo es la propia Eiko, pero más vieja y sin la mano reventada como ha acabado al final del anime. Eso es porque como ha regresado a un pasado que es nuevo, generando un futuro completamente diferente del que proviene, todo ha cambiado y se vuelve a escribir de otra forma sin que nadie sepa qué es lo que va a pasar, porque el zigzag de la línea del tiempo te lleva a no saber qué ocurrirá mañana a pesar de los cambios que hayas hecho hoy. Esto daría sentido a por qué la profeta sabe que Eiko es la que tiene que viajar al pasado, porque es la madre de Malcolm que generará esta inteligencia artificial de Kokoro, que será, en teoría, la salvadora y aliada de la humanidad. Aunque tal y como acaba la serie, no podemos afirmar con certeza que Kokoro se ponga de nuestro lado, ya que como está ahí el cadáver de Malcolm y ese cráneo de Terminator, es posible que, siendo tan difícil que la humanidad cambie para bien, Kokoro tome una decisión catastrófica, lo que volvería a generar otra línea alternativa en caso de que Skynet quiera volver a cambiar el pasado. Skynet o cualquiera, ya te digo. Los sucesos de Terminator 0 dejan a una Eiko con la mano destrozada, que luego vemos sustituye por una robot, en un futuro donde tendrá a un hijo que sabemos es Malcolm Lee con un padre desconocido. Malcolm creará a una inteligencia artificial llamada Kokoro que nos aniquilará a todos, incluyendo a Skynet. Pero tal y como acaba el anime, no implica que se tenga que cumplir ese futuro, porque es que nadie sabe qué va a pasar mañana. Eso es porque no se generará un futuro desde el mismo pasado en el que estamos en la serie, sino otro diferente. Aunque Eiko perciba que está atrapada en una especie de bucle, no es así, ya que el futuro del que ella viene ya no existe. El pasado al que ha viajado es completamente nuevo, para ella y para todos. Por eso la profeta le dice que hasta que no viajas atrás en el tiempo, ese pasado nunca ha ocurrido, porque es que al lograr que Kokoro no nos aniquile y nos dé el beneficio de la duda, se ha creado un futuro completamente diferente en otra línea, no de la que viene. Toda la gente que dejó a manos de ese Terminator que los está aniquilando jamás verán ese futuro, porque es que viajar en el tiempo es un viaje solo de ida y no de vuelta. Para mí el explicar todo esto con el palito de incienso implica que el tiempo solo puede ir hacia adelante y nunca hacia detrás. Por eso cuando Eiko ha viajado a otro pasado que no es el suyo, su futuro ya no existe, ahora es el nuevo. Así que tras lo sucedido al final, aunque Eiko haya terminado con la mano destrozada, llevándole a juntarse con un desconocido con el que tendrá a Malcolm, cuidando de sus nietos entre los cuales está Kenta, y generando un futuro parecido al que hemos visto en el flashback del capítulo 7, no es el mismo futuro, sino que será otro diferente. En ese futuro, Kenta en principio no va a enviar a un Terminator al pasado para detener a Kokoro y obligarse a sí mismo a activar ese pulso electromagnético para terminar con esa amenaza. No va a ser así. Eso es porque el Kenta que hemos visto en la serie va a ser completamente diferente a ese que, al igual que su padre, intentará aliarse con las máquinas en el futuro de otra forma, ya que es más analítico y lógico que el resto, viendo las máquinas como objetos y no como personas por las que sentir afecto. Es por eso que el Terminator que vemos en todo este anime quiere matar a Malcolm y no a sus hermanos, porque es que Kenta no tiene nada contra sus hermanos, pero sí contra su padre. No solamente por el hecho de que Malcolm crease a Kokoro, sino porque en el episodio 8 Malcolm no le abre la puerta al Terminator que le está amenazando con matar a su hijo si no abre la puerta para destruir a Kokoro, porque es que Malcolm sabe que Kokoro es la única capaz de detener a Skynet. Aunque la parte que le toca a Kenta es la peor de todas, es innegable que Malcolm, aunque quiera ser el mejor padre posible, no puede ignorar que el destino de la humanidad es más importante. ¿Qué futuro le quedaría a su hijo si Kokoro fuese destruida? Pues creo que el anime te deja claro que en los dos está jodido, pero claramente es mejor que Kokoro nos dé una segunda oportunidad a no repetir los mismos errores. En lo personal creo que el anime, al igual que la pesadilla del lobo del universo de The Witcher, tiene ese punto muy flipado que solamente se puede ver en animación y sobre todo animación japonesa, como por ejemplo el detalle de que Eiko pueda soportar el peso de un Terminator que tiene que pesar más o menos unos 150 kilos o un poco más, o sin ir más lejos la parte del T-800 enfrentándose a todos los unos. Por mencionarte un par de momentos, no será la primera vez en la saga que vemos alguna que otra escena de conveniencia con balas perdidas que no dan cuando tendrían que dar porque el guion así lo quiere, de verdad. Un poco de criterio, por favor. Eso no quita que la mezcla 2D y 3D haya estado bien equilibrada, con momentos muy tops y otros bastante normalitos, que me ha dejado un buen sabor de
boca en líneas generales, ya que por el tráiler yo pensaba que sería un anime de bajo presupuesto con poca calidad. Pero no, los trazos, la fluidez y los detalles me han parecido muy buenos. Quizás es una serie que cuesta de arrancar, pero a medida que avanza la trama te das cuenta de los buenos conceptos que tiene y que os he comentado, que son mucho más profundos y reflexivos de los que estamos acostumbrados en esta saga, que siempre ha sido más de acción que otra cosa. Aunque haya sido un poco lioso el tema de los viajes en el tiempo, creo que queda muy bien explicado, soluciona muchos de los problemas de la saga y que a mí al menos me ha devuelto la ilusión por la saga Terminator. Es verdad que Eiko es una protectora con la que no empatizas como si lo llegas a hacer con Kyle Reese en la primera Terminator, porque es que la serie se centra mucho más en Malcolm y su familia. Tres niños que son muy diferentes entre sí, que ayuda a que entendamos la relación que tiene Misaki con todos ellos, que es una relación que me ha encantado porque nos demuestra que ella es la madre que necesitaban tantísimo ante un padre muy ausente por esa obsesión que tiene de salvar el mundo y no repetir los mismos errores. Una madre que entra en modo asesino cuando tiene que proteger a sus hijos del peligro. Me han encantado las referencias a la saga con las míticas frases de "ven conmigo si quieres vivir", esa escena de acción en la autopista, ese Terminator vestido como un policía igual que el T-1000 en Terminator 2, la escena en la comisaría súper sangrienta, brutal y visceral me ha encantado, casi igual que en Terminator 1, o esas actualizaciones que tiene que improvisarse el T-800 porque es que en Japón las armas de fuego están prohibidas, obligando al Terminator a usar otro método asesino. Para mí es el mejor producto de la saga desde Terminator 2, sin dudas, y espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor la serie y su historia y a valorarla como producto de la saga. Una saga que a medida que ha pasado el tiempo, para mí, ha ido decayendo estrepitosamente en una acción muy repetitiva, situaciones muy similares como un Terminator bueno que protege a un objetivo que quiere matar al Terminator malo, y que al menos en este anime se ha intentado algo diferente y creo que mejor, ya que a pesar de sus imperfecciones, porque las tiene, con el capítulo 7 y el capítulo 8 el culo te tiene que quedar bien roto para dejarte un buen sabor de boca. Si habrá o no segunda temporada es algo que no sabemos, actualmente está en los tops de Netflix, lo que me alegra ya que no suele verse mucho anime de normal en un top, y más por los prejuicios que tienen ciertos espectadores con la animación. Aunque haya sido un éxito en crítica y visualizaciones en un futuro, no es necesaria una nueva temporada, ya que la historia que plantea es lo suficientemente cerrada para que entiendas que el futuro será completamente diferente, ya que el pasado también lo ha sido. Bien, gente, hasta aquí mi vídeo análisis y explicación de todo Terminator 0. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha sido útil, te dejas un buen like, como siempre, y si no, lo echas a los leones y te conviertes en un Skynet odioso que quiere aniquilar cualquier cosa. Muchísimas gracias a mis patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoya el canal todos los meses para poder vídeos anticipados y otras cositas. Y yo aquí me despido. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.